Buen día a todos. ¿Cómo andan? ¿Están por rendir algo en alguna otra materia? ¿Cómo? Arquitectura. Bueno, después poner la encuesta al final. Son libres de ponerlo, ¿no? Arrancamos siempre repasando qué es lo que vimos la clase pasada. ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? Continuamos viendo características de ELISA de RB32I, ELISA de RISC-V, el núcleo base para enteros de 32 bits. ¿Y qué es lo que vimos la clase pasada puntualmente? Empezamos con las pseudoinstrucciones. ¿Qué eran las pseudoinstrucciones? Instrucciones que no son de verdad, o sea, no están implementadas en ELISA, pero sí son accesibles al programador. ¿Cómo se hace? El programador las puede usar y después el programa ensamblador que traduce del lenguaje ensamblador al lenguaje máquina, las traduce a instrucciones de verdad de ELISA. De esa manera, ¿cuál es la idea? Facilitarle la vida a los programadores. Como dice ahí, ustedes tienen más instrucciones, pero no se pierde la posibilidad de la facilidad de implementación, la que sean pocas instrucciones, bueno, y las ventajas que puede tener un ISA reducido. Entonces, agregando una capita más de software fácil, directamente mantenemos las ventajas de tener un ISA reducido. Después vimos también convención de uso de la memoria, en RISC-V, convención de llamadas a subrutinas, que era igual que en todos los programas, con las particularidades propias de RISC-V, que no tiene un manejo de la pila explícito, sino que es implícito. Después les comenté un poco sobre la extensión C, no se las mostré, cuyo objetivo de la extensión es minimizar el tamaño del programa. Lo que hace es un mapeo 1 a 1 de las instrucciones de la base con una versión modificada de 16, en un formato de instrucción de 16 bits. Entonces, ¿cómo hace para achicar las instrucciones? Utiliza constantes más chicas, no usa todos los registros, usa algún operando como destino y como fuente, entonces usa menos operandos, y de esa manera achica la instrucción para minimizar el tamaño del programa. Vimos que es una buena extensión, normalmente achica el 50% de las instrucciones de un programa, es un montón. ¿Y por qué no se lo usa siempre? Por la idea de que sea todo optativo, modular, flexible. Si ustedes quieren, el tamaño del programa es parte de sus objetivos, está bueno que la usen. Si no es parte y tienen otros objetivos, pueden usarla o no según lo que ustedes quieran. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Entonces, con esto terminamos de ver el ISA de RISC-V y vimos que en general cumplía con todos los criterios que nosotros habíamos puesto en el tema anterior de buen diseño de ISA. Era eficiente y estaba orientado a la performance. Y eso me sirvió para después mostrarles otro ISA, que es el ISA de X86, que tiene un estilo totalmente diferente. No es modular, es incremental. ¿Eso qué implica? Que van agregando y agregando y agregando y agregando instrucciones. No son optativas, sino que las ponen siempre. ¿Cuál es la otra característica fundamental? Está marcado y hecho, digamos, en base a compatibilidad. Por eso yo les mostré la evolución histórica. O sea, siempre es agrego, 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 pero nunca cambio, nunca quito. ¿Estamos? Entonces es un ISA que tiene 1500 instrucciones el día de hoy. Es muy complejo, tiene muy pocos registros, tenía solamente 8 registros de propósito general. Muchos modos de direccionamiento. En general tenía además, ¿se acuerdan? El formato de longitud variable. Las instrucciones podían tener entre 1 y 15 bytes. Entonces eso hacía que la decodificación sea muy difícil, un problemón, nada que ver con lo que hemos visto del RISC-V. ¿Cómo hacen igual para hacerlo rápido? Las instrucciones en general las traducen en hardware, no en software, por eso no son pseudo instrucciones. Las instrucciones de verdad son traducidas en hardware en algo que ellos llaman microoperaciones. Y estas microoperaciones son en realidad las
que son parecidas a las instrucciones de RISC-V. Instrucciones simples, instrucciones rápidas que se pueden ejecutar eficientemente en función de performance. Y la idea es que después el compilador, cuando ustedes escriben los programas, dicen, bueno, aunque tengamos en el ISA instrucciones más complejas, si son más lentas, si son más complicadas, no las ponemos. Entonces están, pero nadie las usa. ¿Y por qué están? Por compatibilidad. Por eso no las sacamos. Porque resulta que capaz alguien las quiere usar todavía. ¿Se entiende? Pero la mayoría de las instrucciones hoy en día no se usa. Y terminamos el tema viendo algunas falacias y viendo por qué el lenguaje ensamblador sigue siendo muy importante y por qué nosotros lo seguimos estructurando con el lenguaje ensamblador. ¿Alguno se acuerda por qué era importante? Alguien tiene que ser los compiladores, ¿sí? ¿Qué más? Estamos en lo mismo, en los programas de alto nivel alguien también hace falta. ¿Qué más? Si hay casos donde el Mac tiene mejor performance, el programa, por ejemplo, una función implementada. No, esa era la falacia. Eso era lo que era, no es verdad. Eso porque yo estaba puesto que los compiladores en general lo hacen muy bien. Entonces, si vos escribís una función y decís, no, ahora lo voy a reescribir en el ensamblador para que ande más rápido, probablemente el compilador lo haga mejor que vos, digamos. O sea, siempre, por supuesto, y depende, tenés que saber usar el compilador también, pero los compiladores son muy buenos, convirtiendo a ensamblador, digamos. El otro motivo que no me están diciendo, no es grave, no se preocupen, porque alguien tiene que diseñar los procesadores. Estamos entonces, conociendo el ensamblador, nos sirve para hacer el diseño del hardware, porque el lenguaje ensamblador es la interfaz. El ISA es la interfaz entre el software y el hardware. Entonces, ¿para qué los torturamos con ensamblador? En parte es para empezar el tema de hoy, que es un diseño de un procesador de ciclo único. ¿Está? Tema 7, vamos a diseñar un camino de datos, partiendo de el ISA que vimos en la clase pasada. ¿Cómo vamos con el cronograma? Ya hemos terminado la primera parte, todos los temas introductorios, hemos terminado la segunda parte de la primera mitad, todos los temas de arquitectura de set de instrucciones, y ahora vamos a los temas de diseño, que son donde se empieza a poner linda la materia. Linda para mí, por supuesto. Y no digo difícil, digo linda. Y estamos bien con el cronograma. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a empezar a ver repaso rápido de diseño lógico, componentes combinacionales, componentes secuenciales, metodología de clocking, para que todos sepamos de qué estamos hablando. Luego vamos a ver cuáles son los pasos para diseñar un procesador, cómo se hace más o menos en la realidad, simplificado por supuesto, y vamos a hacerlos a los pasos, ¿estamos? Hasta que al final tengamos un camino de datos. Una vez que tengamos el camino de datos, vamos a diseñar el control que maneje ese camino de datos. Y vamos a tener algunas consideraciones finales de qué tan bueno es. Siempre yo les voy a recomendar que lean el libro. En el libro también está muy bien explicado. Ahora empezamos lo que es el capítulo 4 del libro. Y están las secciones 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Sin embargo, hay apéndices. No sé si ustedes, los que han hojeado el libro, han visto que tiene un montón de apéndices. Bueno, hay algunas secciones como la A.3, lógica combinacional, donde está, bueno, otras como la C.2, implementando circuitos combinacionales, relojes A.7, A.11, son apéndices, secciones chiquititas que les va a servir para repasar todo lo que es diseño lógico. En general, el apéndice A del libro es un repaso total de la materia de diseño lógico en 20, no, un poco más, 40 páginas. Para mí me parece muy bueno. Repaso general. ¿Qué es lo que venimos viendo hasta acá? Tema 1,
componentes básicas de una computadora. Habíamos dicho que tenía 5 componentes básicos, de los cuales uno de ellos era el procesador, que a su vez lo podíamos dividir en camino de datos y control. El camino de datos era por donde se movían los datos, el control era el que controlaba, justamente, manejaba cómo era ese flujo de datos por el camino de datos. Bueno, eso vamos a ver hoy, o vamos a empezar a ver hoy, cómo hacer directamente el procesador. Después, en el tema siguiente, vimos las 3P y vimos la ecuación de performance, que es la ecuación fundamental de arquitectura de computadoras. ¿Cómo se mide la performance? Como tiempo de ejecución de programa de usuario en el CPU. ¿Cómo se mide eso? El producto de 3 variables: cantidad de instrucciones, cantidad dinámica de instrucciones que se ejecutan, CPI promedio, cantidad de ciclos promedio de cada instrucción, y el T, que es la duración del tiempo de ciclo. ¿Está claro para todos? Vimos los factores que influyen y vimos que la cantidad de instrucciones está determinada en parte por el ISA, la arquitectura de serie de instrucciones, y por el compilador. Y vimos que el CPI y la duración del ciclo están influenciados por el camino de datos. ¿Se acuerdan? Bueno, si ahora vamos a hacer un camino de datos, vamos a tocar directamente en el CPI. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Todo esto es repaso, ya todos deberían saber. Con esta idea, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Vamos a hacer un camino de datos. Y ustedes hasta ahora no habían hecho nunca un camino de datos, lo cual es razonable, simplemente se les había dado a veces camino de datos. ¿Se acuerdan cuando habían visto en sistemas con micro, en el repaso de prerequisitos, decían, tenemos este camino de datos y sobre este camino de datos queremos hacer esta instrucción? Escriban los pasos. Y ustedes hacían, primero muevo de tal lado a tal lado, muevo de tal otro a tal otro. ¿Se acuerdan de esa serie de pasos? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Nosotros vamos a tener una instrucción de manera abstracta, que son las que vimos en el ISA, y no tenemos camino de datos. Tenemos que hacer un camino de datos. ¿Estamos? Ver cuántos bases vamos a poner, cómo lo vamos a conectar. Pero nuestro objetivo va a ser que todas las instrucciones se ejecuten en un ciclo. O sea que si ustedes decían, ¿se acuerdan el paso el PC al mar, al MAR? Después hago MDR igual M de mar. Después paso el valor del MDR al IR, ya tenían 3 ciclos. ¿Se acuerdan? Y así, y después empezaban a ejecutar la instrucción. Bueno, ahora todo eso se tiene que hacer en un ciclo de reloj. ¿Estamos? Tratar de hacerlo en un ciclo de reloj. ¿Por qué? Porque queremos un CPI igual a 1. Porque un CPI igual a 1 es mejor que un CPI igual a 7. Porque me baja la performance. ¿Estamos? Que se puede, se puede. ¿Dónde va a estar la clave? Ustedes antes hacían transferencias por un único bus y ahora, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Y bueno, vamos a tener que hacer muchas transferencias en simultáneo. Van a tener que usar medio una idea de paralelismo. Vamos a hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que lograr hacer todo en un solo ciclo. ¿Cuál es? Esto va a ser una gran ventaja porque me va a ayudar mucho en la performance. ¿Cuál va a ser la desventaja de esto? No la saben. Ya lo vamos a ver después. Al final vamos a ver realmente cuáles van a ser las desventajas. Por ahora se los dejo como... tiene una buena idea y ese es el objetivo. Vamos a ver cómo lo hacen. Entonces vamos con repaso. Componentes combinacionales. ¿Quién me puede decir qué es un circuito combinacional? La salida solo depende de los datos de entrada. Exacto. Sus salidas son función únicamente de los datos de entrada. Yo cambio las entradas, automáticamente cambian las salidas. Automáticamente después de un cierto retardo. ¿Estamos? Porque no es tan automático. Todos los circuitos tienen un delay. ¿Estamos? Entonces yo pongo las entradas, espero un retardo y se actualizan las salidas. ¿Está claro? Las entradas y las salidas pueden ser de 1 bit, 2 bits, 4 bits, 8 bits, 32 bits, 239 bits, no importa. Todas funcionan más o menos igual. ¿Estamos? No importa el tamaño
de las entradas y de las salidas, siempre el circuito funciona más o menos igual. Podrá tener un poquito más de retardo o no. Una compuerta AND. Todo el mundo sabe lo que es una compuerta AND. Tengo unas entradas A, B y me genera una salida que es el producto lógico de A AND B. ¿Estamos? Esto va a valer 1 solamente cuando... ¿Cuándo qué? Cuando ambos sean 1. Muy bien. Estoy medio sobre. Por supuesto, de vuelta, A y B pueden tener cualquier tamaño. Acá están dibujados como palitos, pues pueden ser 1 bit, 8 bits, estamos en la misma. ¿Está claro? 32 bits. Multiplexor. El otro día los mencionamos al multiplexor. ¿Se acuerdan? Multiplexor es un circuito ya un poquito más complejo que las compuertas AND, en el cual se usa para seleccionar. ¿No? El multiplexor en realidad recibe 2 o más entradas, A, B, y tiene una cantidad de señales de control. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pone a la salida alguna de las entradas. ¿Cuál? La que se selecciona mediante la señal de control. ¿Está claro? Entonces, si por ejemplo acá S vale 0, entonces C va a ser igual a A. Si S vale 1, C va a ser igual a B. ¿Está clarísimo? ¿Para qué se usa? Para seleccionar un destino entre 2 o más posibles fuentes. La cantidad de entradas acá puede ser cualquiera. La cantidad de entradas acá va a ser el logaritmo base 2 de la cantidad de entradas. ¿Está claro? O sea, pueden tener un multiplexor de 4 entradas, van a tener 2 señales de control. ¿Está? El tamaño de estas entradas de vuelta puede ser cualquiera. ¿Está? Pueden tener acá 32 bits. ¿Está? Y la salida va a ser igual a estas entradas, no a esta. El tamaño de la salida. ¿Está claro? Dice que, bueno, que es para seleccionar un destino entre dos porque no se pueden unir los cables. O sea, si ustedes ponen los cables así nomás, si ustedes tienen 2 fuentes distintas que van a un solo lugar y los quieren conectar así nomás, van a hacer un puente, un cortocircuito y en algún momento se puede quemar algo, dependiendo de los valores de tensión. Una ALU o un sumador, otro circuito combinacional, entradas acá, genera salidas, normalmente un resultado, a veces suele tener salidas tipo 0 overflow, que son flags que me indica si ocurrió alguna característica en el resultado, puede ser negativo también, puede tener un carry. ¿Cuál es la idea de la ALU? La ALU hace varias operaciones que se las selecciona mediante una entrada de control. Acá pueden ser que sume, reste, multiplique, haga una AND, una OR exclusiva, etc. Entonces va a hacer alguna operación sobre las entradas y va a generar los resultados. Un sumador es una variante del ALU que solamente suma. Entonces es más simple. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos todos bien hasta acá? Buenísimo. Básicamente esos van a ser los componentes combinacionales que vamos a usar. Ahora, en general, esto también lo habíamos mencionado, es un poco de repaso, ¿cuál es la metodología de clocking? La metodología de clocking nos va a definir cuándo las señales pueden ser leídas y cuándo las señales escritas. Todo circuito combinacional necesita, para poder funcionar, que sus señales estén estables. ¿Estamos? O sea, uno pone las señales estables y a partir de ahí el circuito combinacional hace lo suyo y genera su salida. ¿Estamos? Normalmente, ¿cómo se mantienen las señales estables? Con elementos de estado. Entonces, normalmente ponemos algún elemento que nos guarde un estado, luego el circuito combinacional y después un elemento para que me guarde el resultado de la salida. ¿Se acuerdan que habíamos visto ya este dibujito? Cuando habíamos visto un poco de metodología de clocking. La idea es que los elementos estos de estado son los que van a ser modificados por un reloj. Y la idea es que la lógica combinacional modifica los datos en un ciclo del reloj. Porque la idea es que esto es lo que tiene el retardo. Entonces mi idea es que yo le pongo o sea, una vez que escribo este elemento de estado, acá esto va a tener luego de un delay por supuesto,
van a generar sus salidas estables, que van a ser las entradas del circuito combinacional. A partir de ahí el circuito combinacional va a hacer lo que tenga que hacer, y cuando esté listo, grabo el resultado de acá. Entonces, esto va a ser mi frecuencia de reloj, la duración del tiempo de ciclo. Está determinada por el circuito combinacional. ¿Estamos? Por en realidad el mayor retardo que haya en el circuito combinacional. ¿Está claro? O sea, básicamente es, el ciclo tiene que asegurarse que esto haga lo que tiene que hacer. ¿Está claro eso para todos? ¿Seguros? Bueno, después un detalle, es posible que un elemento de estado sea leído y escrito en el mismo ciclo, porque uno, en general, como esto trabaja por flancos, yo en general los escribo acá y los puedo leer en cualquier otro momento. Entonces es parte del mismo ciclo y no hay ningún problema con los elementos de estado. Lo importante es que siempre se escriben en un instante que suele ser un flanco. ¿Está claro? Entonces me da pie eso para ver cuáles son los componentes secuenciales. Alguien que no sea Luca me dice cuáles son los que es un componente secuencial, un circuito secuencial. La salida depende de la entrada y del estado actual. Exactamente. Un componente secuencial es que la salida depende de las entradas, como los combinacionales, pero además depende del estado actual, o sea, de qué es lo que está haciendo en este momento. Entonces eso lo distingue de los circuitos combinacionales y necesita, de alguna manera, almacenar información sobre el estado. Entonces, todos los circuitos secuenciales son circuitos que almacenan información. ¿Estamos? Usualmente tenemos los registros. ¿Qué es un registro? Un conjunto de flip-flop tipo D. ¿Se acuerdan de flip-flop tipo D? Este es un flip-flop tipo D con una entrada de clock. La idea es, usan una señal del reloj para determinar cuándo actualizar el valor almacenado. Normalmente es cuando llega un flanco del reloj, lo que hacen es el dato que tiene a la entrada, lo pasan a la salida. En este caso es con el flanco acá, negativo. Entonces, no importa qué tengo a la salida, tengo una señal de clock. Cuando llega el flanco, en este caso descendente, puede ser descendente o ascendente, eso es lo de menos. Cuando llega el flanco descendente, se fija qué valor tiene la entrada y la pone a la salida. Y a partir de ahí mantiene la salida con cualquier variación de la entrada, con cualquier variación del clock, hasta que llega un nuevo flanco descendente. Cuando llega un nuevo flanco descendente, se fija la entrada y la pone a la salida. ¿Está claro para todos? Esto lo deberían saber. Bien, buenísimo. Hay una variante, no sé si la han visto, pero es el mismo registro. Perdón, me olvidé de un detalle. Acá D y Q tienen el mismo tamaño y esto de vuelta puede ser 1 bit, 8 bits, 32 bits, no importa, funciona exactamente igual. ¿Estamos? La variante acá es agregarle a este flip-flop o a este registro una señal de escritura. ¿La vieron o no la vieron? Básicamente es lo mismo, pero solamente actualiza la salida cuando llega el flanco, si es que la señal de escritura está habilitada para escribir. Si no está habilitada, no escribe nada. Entonces tiene doble control. Flanco, o sea, el reloj y señal de escritura. Acá, bueno, este es con flanco ascendente. Podemos ver que está habilitada la señal de escritura, entonces los datos que tengo a la entrada los paso a la salida. Después tengo otro flanco acá, tengo otro, está habilitada también, entonces los datos de entrada pasan a la salida. No sé si está, perdón, este es el flanco ascendente, perdón. Tengo acá el flanco, la escritura no está habilitada, entonces yo mantengo el dato que escribí acá. Acá tengo otro flanco ascendente, está habilitada, entonces esto de acá lo paso a la salida. Una pequeña variante que vamos a usar. Con eso se puede construir, con los registros se puede construir un banco de registros. Este no lo deben haber visto. O sea, lo han visto más o menos en sistemas con micros y las apuradas. ¿Qué es un banco de registros? Un montón de registros agrupados. ¿Cuál es la idea? De agregar un decodificador antes, ¿estamos?
para poder manejar un montón de registros, todos con las mismas señales. ¿Está claro? En general, los bancos de registros se dice que tienen puertos de lectura y puertos de escritura. En general, nosotros vamos a trabajar con un banco de registro que tiene dos puertos de lectura, de salida. Estamos que son el puerto 1 y el puerto 2. O sea, el banco de registro este permite leer dos registros al mismo tiempo. O sea, permite mostrar a la salida dos valores de los registros que están contenidos. ¿Cómo se seleccionan esos valores? Con dos entradas de control. Entonces, acá va a haber una entrada que va a decir, che, elegime el registro tanto, y lo que se seleccione acá, el contenido de ese registro va a ser el que se va a mostrar a la salida. Acá voy a tener otra entrada que voy a seleccionar otro registro, o el mismo, y eventualmente voy a mostrar el valor por esta salida. ¿Se entiende? A la larga es un bloque casi combinacional, porque uno pone las entradas, espera un cierto tiempo y me muestra las salidas. Eso es combinacional. Pregunta, ¿cuántos bits tendrán estas salidas? El tamaño de cada registro. El tamaño de cada registro. ¿Cuántos bits creen que será? Nosotros vamos a ver que lo vamos a hacer de 32 bits acá. Y otra pregunta, ¿cuántos bits tienen estas entradas? O sea, esto depende del tamaño de los registros. ¿Está claro? ¿Esto depende del tamaño de los registros? No, depende de la cantidad de registros. Entonces, si hacemos un banco de registros de 32 registros, ¿cuántos van a ser estas entradas? El logaritmo base 2 de 32, 5. Entonces ustedes van a tener una entrada de 5 y una salida de 32. ¿Se entiende? ¿Todos? Bueno. A su vez, los bancos de registros suelen tener un puerto de escritura. ¿Estamos? Que es este. Cuando yo voy a escribir un dato, pongo el dato acá, elijo en la entrada de selección qué registro escribir y tengo la señal de escritura. Entonces yo voy a escribir en este registro este valor si habilito esta señal. ¿Se entiende? De vuelta, ¿qué tamaño tiene esto? ¿Seguros? Sí, ¿qué tamaño tiene esto? ¿Qué tamaño tiene esto? Un bit. ¿Está claro? Buenísimo. Una señal de control de escritura. Ah, ¿y por qué tenemos o por qué diseñamos nosotros un banco de registro con dos puertos de lectura y uno de escritura? Si queremos operar usando los datos del registro, los podemos leer al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, si queremos operar lo que dice, pero queremos operar ¿con qué? Con el ISA de RISC-V que vimos nosotros. El ISA de RISC-V tenía el formato tipo R, por ejemplo, manejaba dos registros fuentes y un registro destino. Entonces sería ideal poder leer dos registros y escribir uno más. ¿Se entiende? Ahora, ¿todos los bancos de registros son iguales? No. ¿Estamos? Si ustedes después en el parcial, por ejemplo, les puedo dar otro formato de instrucción que tenga para otro procesador, que tenga 3 registros fuente y un destino, supongamos. Entonces yo les voy a decir, hagan un banco de registros que se pueda leer 3 registros fuente, se pueda leer 3 registros y una de escritura. O puede ser otra cosa que necesiten 4 datos fuente y 2 de escritura. Y a la larga lo van armando el banco de registros según sus necesidades. Nosotros manejamos estos valores porque vamos a trabajar con el ISA de RISC-V, RB32I. Entonces el banco de registro va a necesitar 2 puertos de lectura, 1 de escritura, los puertos son 32 bits y la cantidad de registros son 32.
¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Súper. Nos falta ver, bueno, no nos falta ver, faltan varias cosas, pero otro detalle es las memorias. Normalmente vamos a trabajar con memorias, y ustedes en sistemas con micro la memoria era algo mágico que lo accedían a través del MAR y el MDR, o sea, iban y la memoria volvía. Nosotros más o menos vamos a trabajar igual, por ahora. Y vamos a trabajar con una memoria que es ideal. ¿Cómo va a funcionar la memoria? Un bloquecito así que va a tener una entrada de direcciones, con las cuales ustedes van a poder elegir un lugar de memoria. Una entrada de datos, con las cuales van a poder poner un dato que se quiera escribir. Y va a tener una salida de datos. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes quieran leer un dato, normalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a poner una dirección de memoria en esta entrada, van a activar una señal de lectura, una señal de control de lectura, y después de un cierto tiempo van a obtener un dato a la salida. ¿Está claro? Cuando quieran escribir, van a poner una dirección en la entrada, van a poner un dato acá en la entrada, van a activar una señal de control de escritura, y después de un cierto tiempo se va a escribir en esta dirección. ¿Se entiende? Más o menos un bloque sencillo, mágico también, por ahora. En estas memorias que vamos a trabajar nosotros vamos a tener dos señales de control. Una para lectura y una para escritura. ¿Eso es normal? No. O sea, tampoco es tan raro, sí se puede. ¿Estamos? A veces se necesitan dos señales de control, pero a veces tienen una señal de control que es lectura y escritura junta, y además una señal de enable, una habilitación. Entonces uno dice, si está el enable, fíjate en la otra. Entonces la otra es lectura o escritura. Si no, no quiero hacer nada, directamente te saco el enable. Y hay otras variantes posibles, pero a la larga esto es lo más fácil. Entonces arranquemos con lo más fácil. Una señal para lectura, una señal para escritura. ¿Está claro? Entonces la idea es cuando la señal de control está activa, el control de lectura está activa, la de abajo, se muestra en la salida el contenido apuntado por la dirección de entrada, después de un cierto tiempo de acceso. Cuando la señal de control de escritura está activa, se guarda en el contenido apuntado por la dirección el valor de la entrada de datos. Es lo que les conté recién. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? Estos son todos los componentes que necesitamos. Creo que sí. ¿Cómo hacemos para, con esas piezas, armar un procesador, armar un camino de datos? Bueno, la primera pregunta es, ¿por dónde arrancamos? O sea, ya tenemos las piezas, tenemos el objetivo, ¿qué hacemos ahora? El por dónde empezar, la clave es por ELISA. ¿Por qué? Porque es la interfaz. Es lo que nosotros nos especifica en nuestra especificación de requisitos, si lo quieren ver así. Es lo que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Estamos? Entonces, con eso empezamos. Y el objetivo va a ser ejecutar correctamente las instrucciones especificadas. O sea, si nosotros teníamos un add que leía dos operandos del registro, que estaban en el registro y hacía una suma y el resultado lo escribía en un registro, tenemos que hacer eso. ¿Está claro? Entonces, lo que tenemos que hacer es, dado ELISA, dadas las instrucciones, escribirlas en un RTL abstracto. ¿Se acuerdan lo que es un RTL abstracto? RTL es un lenguaje, hay otro que es RTN, que es notación, es lo mismo. Un lenguaje de transferencia de registros. Estamos de cómo se mueven los valores en registro. Abstracto, ¿por qué abstracto? ¿Se acuerdan que había un abstracto y uno concreto? ¿Por qué abstracto? Porque no tenemos camino de datos. No lo podemos particularizar para un camino de datos porque no tenemos camino de datos. Lo estamos por construir. ¿Se entiende? Entonces tiene que ser lo más genérico posible. Vamos a ver cómo lo hacemos. Cuando describimos las instrucciones en RTL abstracto nos va a dar una pauta de los componentes necesarios para el camino y cómo conectarlos. Entonces ahí lo vamos a tratar de ir armando.
Esto es como más o menos sistemas con micro, el SRC1. Una vez que tengamos todos los componentes puestos y conectados, vamos a tener las señales de control, porque cada componente habíamos marcado sus señales de control. En la ALU tenía la señal de control, los multiplexores tenían señal de control, la memoria tenía la señal de control. ¿Se acuerdan? Entonces lo vamos a poner, vamos a tener la señal de control, vamos a ver qué señal de control necesitamos y en qué momento. Entonces con la señal de control vamos a diseñar el control para manejar ese camino de datos. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Buenísimo. Ahora, detalle. No vamos a implementar todas las instrucciones de RISC-V. Son 47, ¿estamos? Pero no vamos a implementar las 47. ¿Por qué? Primero, por una cuestión de tiempo. ¿Estamos? Segundo, porque vamos a ver que muchas son parecidas. ¿Estamos? Entonces, una vez que hagamos una suma, vamos a ver que la resta es parecida, vamos a suponer que otras más del mismo formato, del mismo caso, son similares. Entonces, normalmente acá vamos a hacer unas cuantas, ustedes van a hacer algunas más en el práctico y otras van a quedar, imagino que se van a dar cuenta rápido que son iguales. Lo importante es que la técnica que hagamos para agregar una es la misma para agregar todas las demás. Entonces, de vuelta, acá vamos a ver algunas, en el práctico van a ver más, en la evaluación del práctico van a ver otras y en el parcial van a ver otras. Los pasos son los importantes, eso es lo importante que ustedes aprendan. ¿Cuáles vamos a trabajar nosotros? Las de referencia a memoria, load y store. En particular, load word y store word. Load byte, load half, no nos interesan por el momento. De procesamiento vamos a trabajar suma y resta, fácil, y dos lógicas, AND y OR, da lo mismo. Y vamos a trabajar con los saltos, un salto solamente, salto por igual, el branch equal. ¿Se acuerdan qué formatos de instrucción tienen esas instrucciones? Este es más difícil. Alguien que no sea Luca y no sea Bautista. ¿Qué formato de instrucción tiene la instrucción load? Ya se están mordiendo la lengua acá. La instrucción load, formato tipo S, dice Miguel. Por lo menos se anima. Bien, Miguel. Acá Fabricio dice tipo I. La SWS era tipo S. Acá Leandro dice el store es tipo S. Entonces el load la misma. Las dos son tipo S. ¿Qué modo de direccionamiento usa el load? ¿Alguno se acuerda? Primero, vamos por acá. La instrucción store utiliza el formato tipo S. Eso es correcto. ¿Quién ha dicho tipo S? Vos habéis dicho tipo S. Vos también. Vos habéis dicho el store. Porque la instrucción, el formato tipo S es para las instrucciones store. ¿Estamos? La instrucción load no usa el formato tipo S. La instrucción load usa el formato tipo I, como dijo Fabricio. ¿Estamos? ¿Por qué utiliza el formato tipo I? Porque necesita una constante inmediata. ¿Por qué necesita una constante inmediata? Porque usa un modo de direccionamiento indexado, de base más un registro. Entonces, el load, ¿cuál es la diferencia entre el load y el store? Que el load tiene un registro destino y un registro fuente. El store tiene dos registros fuentes. Uno con el que calculan la dirección de memoria y el otro que es el que escribe, el que guarda en memoria. Este trae un dato y lo guarda en un registro. Entonces necesita un registro de destino. Como los registros de destino están ubicados siempre en el mismo lugar y los fuentes siempre en el mismo lugar, estas dos instrucciones necesitan formatos distintos. Esta tiene el I y este tiene el S. ¿Estamos? Las de procesamiento, ¿qué? Tipo R. Bien, Leandro. ¿Y el salto? Tipo U, dice Fabricio. Tipo B, dice Miguel. Jugate. ¿B? No se juega, no se juega. ¿Alguien que los ayude? ¿O qué opina? ¿Tiene razón Fabricio? ¿La U?
Matías dice que confía en Fabricio. Sí. Que también había otro formato que era tipo J y tipo B, pero creo que eran variantes del S y el U. ¿Y ese formato B y J para qué se usaban? Era para hacer desplazamientos más. Para los saltos. O sea, no es el U. Y los que confiaban en Fabricio con el U, se hundieron todos con Fabricio, digamos. ¿Estamos? Para los saltos se usaban los formatos B y J. B para los branch, J para los jump. El B era una variante del S, parecido, pero era distinto. Entonces este es un branch equal, porque compara dos registros. Entonces va a utilizar el formato B, que es parecido al S, porque tiene dos registros fuentes. Bueno, ahí sí hemos estado patinando un poco. Como yo sé que iban a patinar, está la diapositiva de repaso de los formatos de instrucción. ¿Estamos? Ya a esta altura del partido, por supuesto, no pretendo que se lo sepan de memoria. Está bien que patinen, porque están aprendiendo, pero los tienen que tener medio en la cabeza. Tienen que saber que son tipo R, tipo I, tipo S, tipo U. ¿Dónde están los campos? Fíjense que cuando saquemos los registros, el registro fuente va a estar siempre acá, el registro o el fuente 2 va a estar siempre acá, el destino va a estar siempre en estos bits. Ahora los bits van a ser importantes. El opcode siempre los 7 bits menos significativos. Hay dos formatos adicionales para los saltos, B y J. El B es como el S, el J es como el U. La diferencia era que el campo inmediato estaba corrido un bit para saltar más lejos. Los campos de los registros que van a ser leídos o escritos siempre en la misma ubicación. Los campos inmediatos siempre son extendidos en signo. ¿Se acuerdan? Y para eso utilizábamos el bit más significativo de la constante, siempre es el bit 31. Esos son detalles que los vamos a usar ahora. ¿Se lo acordaban ese? Oh, sobra tiempo este recreo. ¿Cómo vamos? Bueno, si van bien, veamos una diapositiva más. Vamos dijimos, arranquemos con el RTL. Entonces acá les muestro algunos, o sea, los RTL de 4 de las instrucciones. Y tenemos para hablar bastante acá. Instrucción suma, load, store y branch. La suma está especificada como registro de destino, RS1 y RS2. ¿Qué es lo que se supone que hace la suma? La suma lee el operando especificado por este registro, lee el operando especificado por este registro, lo suma a esos dos y lo guarda en el registro especificado por este operando. ¿Se entendió eso? Eso en lenguaje de RTL abstracto es, leo R de RS1, o sea, el registro especificado por este operando, leo el registro especificado por este operando, porque esto es un número de 1 a 32, esto puede ser un número cualquiera. ¿Estamos? Lo sumo esos dos valores, al resultado lo guardo en un registro especificado por el operando destino. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué más hace la instrucción add? La instrucción add obviamente tiene que hacer el fetch, porque siempre se acuerdan fetch, decode, execute. Entonces, primero, como todas las instrucciones, tenemos que hacer el fetch. ¿Cómo vendría a ser el fetch acá? Porque no tenemos mucho dato. Entonces el fetch, sabemos que tenemos un PC, el registro que yo les conté, el único registro específico que tiene. Entonces, ¿cómo va a ser el fetch? M de PC. Chao. Es lo único que podemos saber. ¿Estamos? No tenemos, mar, MDR, nadie dijo nada. Entonces, por el momento tenemos una memoria, tenemos un PC. ¿Cómo hago el fetch? M de PC. ¿Y con eso termina el fetch? No. ¿Por qué? Porque el PC siempre tiene que apuntar a la siguiente instrucción. Entonces, ¿cómo hago para que el PC apunte a la siguiente instrucción?
Después de hacer M de PC, tengo que hacer PC más 4, dice ahí. ¿Por qué más 4? Porque el formato de instrucciones es 32 bits. Bien. Dicho de otra manera, porque las instrucciones son de 32 bits. O sea, cuando yo busco una instrucción, esa instrucción sí o sí va a ser de 32 bits. Ese 32 bits es de 4 bytes. Entonces significa que cuando yo accedo a una instrucción, la siguiente instrucción va a estar 4 bytes después. ¿Estamos? Recuerden que la memoria es direccionable de a byte. Son todos detallecitos que yo les fui mencionando. Entonces ahora los empezamos a mezclar. ¿Está claro el primer renglón para el add? ¿Seguro para todos? ¿Cómo haremos el load? El load empieza con el fetch. Ya sabemos que tienen que empezar con el fetch. El fetch, en principio, es el mismo. M de PC, PC más 4, porque después de la instrucción load sigue la siguiente. Son instrucciones secuenciales. Ahora, ¿qué tiene que hacer el load? Tiene 3 operandos. Un registro destino, un registro fuente y una constante inmediata. El load usa el modo de direccionamiento indexado. En base al contenido, usa el registro como base y esto como desplazamiento. Entonces la idea es, accede al contenido del registro apuntado por el operando RS1. Con eso le suma la constante extendida en signo. ¿Por qué? Porque esta constante de cuántos bits es. 12, por el formato. Y este valor del registro es de 32 bits. Entonces ustedes para poder sumar un número de 32 bits con un número de 12 bits, lo tienen que extender. Y la extensión se hace en signo, porque los números siempre pueden ser en complemento a 2. ¿Me sigue? Entonces, accedo al valor del registro, a la constante la extiendo en signo. Con este valor, ¿qué es lo que hago? Accedo a memoria. Entonces hago M de todo eso que está en rojo. ¿Se entiende? Y eso lo guardo, ese valor de memoria, el dato que yo quiero, lo guardo ¿dónde? En el registro apuntado por el operando RD. ¿Se entiende? ¿Seguros? ¿Alguno está medio con alguna duda? Bueno. ¿Cómo es el store? El store tiene 2 registros fuentes y una constante inmediata. La idea, ¿qué es lo que hace? Utiliza el mismo RS1 y la misma constante para generar con el mismo modo de direccionamiento la dirección de memoria. ¿Estamos? La diferencia está en que en vez de tener un registro de destino, tiene otro registro fuente que es el que voy a guardar en memoria. Entonces, ¿qué es lo que hace el store? Primero el fetch. Y el fetch, en principio, es lo mismo. Hago M de PC porque no tengo más datos y hago PC más 4 porque después de la instrucción store sigue la siguiente. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que hago acá? Fíjense, esto es al revés. Acá leo memoria y guardo en un registro. Acá leo el registro y lo guardo en memoria. ¿En dónde? En la misma cosa. La base la obtengo del registro, la constante extendida en signo. La base y el desplazamiento. ¿Se entiende? Fíjense cómo estamos usando. Estamos viendo modos de direccionamiento, formatos de instrucción, todo ya empezamos a aplicarlo. Nos queda el branch. El branch ya empieza un poco distinto. ¿Por qué? Porque hago el fetch como M de PC. Claro, o tengo que ir a buscar la instrucción, M de PC, estamos bien. Pero después hago PC más 4. No, ¿por qué? Porque la instrucción del branch, la que sigue, ¿cuál es? Depende. ¿Estamos? O sea, depende. Porque es un salto condicional. ¿Qué es lo que hace este? Compara el contenido de estos 2 registros. Si son iguales, salta. Si no son iguales, no salta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Accedo al contenido de RS1, el registro apuntado por el operando 1, el registro apuntado por el operando 2.
los comparo si son iguales. Si son iguales, entonces hago que el PC sea igual a el valor que tenía más la constante extendida en signo. Porque si el modo de direccionamiento es relativo a PC. ¿Se acuerdan? Y si no son iguales estos dos, hago PC, PC más 4. Para que vaya a la siguiente. No salta. ¿Se entendió esta? Sí. Acá. Sí, podrías. Lo que dice Camilo es, esto, en vez de hacerlo por el si no, lo hago siempre. Y si estos son iguales, lo cambio. Pero ojo, porque tenés un pequeño detalle. Si vos haces esto antes, este PC que vos sumás acá es PC más 4. A lo sumo podés hacer PC más signo extendido menos 4. Porque acordate que todo esto vos lo querés hacer en un ciclo. Entonces vos querés que al final PC se escriba con un valor. ¿Me entendés? Entonces, si haces un cálculo en el medio, después lo tenés que restar. Eso va a depender del diseño, eso va a depender del diseño. Pero por lo pronto esta es una posibilidad. La que plantea Camilo es otra, es válida. Sigue siendo abstracto esto por el momento. ¿Estamos? Lo importante es que si son iguales, salta. Si no son iguales, busco la siguiente. ¿Está claro? ¿Preguntas? Observaciones. Todos los fetch son iguales. O sea, excepto para el salto. El salto, obviamente, una instrucción de control de flujo puede tener un fetch distinto. ¿Se lo puede hacer igual, como dice Camilo? Sí, podría ser. Después vemos si lo acomodamos. Pero fíjense que todas las otras instrucciones tienen el mismo fetch. Da la pauta de, esta es la regularidad. Empecemos por ahí, después veamos los saltos. ¿Estamos? El PC se incrementa en 4, ya hemos hablado, hemos dicho por qué se implementa en 4 el PC. ¿Está claro para todos? Fíjense que en el caso de Lisa X86, por ejemplo, ustedes no pueden hacer PC más 4. ¿Estamos? Hacer PC más 4 en todas las instrucciones es una ventaja de un formato de longitud fijo. ¿Está claro? Lo que está en rojo es el cálculo de la dirección de acceso a memoria por el modo de direccionamiento indexado. ¿Cómo funciona la extensión de signo? Esta creo que también la mencionamos en una clase pasada. Esto es fíjense, es una especie de bloquecito que dice extiendo en signo la constante. ¿Cómo la extiendo en signo? Es repetir las veces que sea necesario el bit más significativo, que casualmente es para todas las constantes el bit 31. Entonces esto es fácil de hacer la extensión de signo. Y la otra característica es esta comparación, hay que ver cómo la hacemos. ¿Estamos? Por lo pronto esto parece, el salto parece el más difícil de los 4 y esta parte parece la más complicada de todas. Entonces, no es que sea difícil, pero lo dejamos para después. ¿Por dónde arrancaría yo dado este RTL? Yo haría un fetch. Es siempre lo primero, se usa en casi todas las instrucciones, debe ser igual, así que yo haría un fetch. Pero lo haría después del recreo. ¿Les parece? Buenísimo. Pero bueno, acá seguí. Igual está viniendo cada vez menos gente. Sí, me imagino. ¿Quién conoce que está con dengue? Martín. ¿Martina está con dengue? Está en la gracia de algunos casos. Che, ¿y vos tenés novedad de Dávila? Hace 2 semanas. Sí, pero dijo que tenía que darse me dijo una fecha, ¿no? Sí. Él se quería venir en toque, pero no, se tenía que quedar una semana más por lo menos ahí. Cosas que pasan. Bueno, ya hemos visto el RTL de las instrucciones.
habíamos dicho arrancar por el fetch. ¿Por qué? Porque en principio era común a todas las instrucciones secuenciales. Dejemos por el momento en suspenso los saltos. Entonces, ¿qué componente necesitábamos para hacer el fetch? Y bueno, para hacer el fetch, lo primero que necesitábamos es PC. ¿Estamos? O sea, el fetch lo hacemos con M de PC. Entonces necesitamos PC. Necesitamos un registro. Tenemos que poner un registro en algún lado. ¿Estamos? El registro se va a escribir al final de cada ciclo. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros ejecutemos todas las instrucciones en un ciclo. Entonces, una vez que se da el ciclo, el PC tiene un valor estable y va a empezar todo nuestro circuito combinacional a hacer lo que tenga que hacer, y cuando termine el ciclo, ¡tuc!, se escribe PC de vuelta y eso implica que empieza otra instrucción. ¿Se entiende? ¿Qué más necesitamos además de PC? ¿Qué más necesitamos para hacer M de PC? La memoria. ¿Estamos? Necesitamos una memoria para instrucciones. Que voy a poner la memoria ideal, pero con una pequeña salvedad. La memoria para instrucciones no necesita ser escrita. ¿Estamos? Entonces no va a necesitar la entrada para escribir un valor, no va a necesitar la señal de control de escritura. De hecho, tampoco va a necesitar la señal de control de lectura, porque va a estar permanentemente leyendo. Entonces, ¿se entienden las simplificaciones que estoy haciendo? Porque las instrucciones solamente se leen. Después vamos a ver cuando agreguemos otras partes a la memoria cómo la cambiamos. Pero por ahora las instrucciones solamente se leen. Uno le pone una dirección, espera un cierto tiempo y obtiene la instrucción. ¿Está claro? La salida de la memoria va a tener la instrucción que vamos a ejecutar. Y eso ustedes normalmente lo guardarán en un registro. Pero vamos a ver qué hacemos ahora. ¿Qué más necesitamos? Bueno, ya te digo el spoiler, digamos. Tenemos que hacer PC más 4. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer PC más 4? Un sumador. Un sumador que sume 4. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Directamente ponemos no una halo, sino directamente un sumador, porque solamente suma, no necesita señales de control, donde va a recibir PC por un lado, 4 por el otro. Y va a generar la salida PC más 4. ¿Qué más necesitamos? Repasemos dónde estaba el fetch. Era M de PC, PC igual a PC más 4. O sea, en principio no necesitamos nada más. Y ahora, ¿cómo conectamos esto? ¿Cuál creen que será la mejor manera de conectarlo a esto? La memoria tiene que leer el valor que le da PC. Entonces, ¿qué podemos hacer? Directamente la salida de PC la conectamos a la dirección de memoria. ¿Estamos? El sumador suma PC con PC más 4. Entonces, PC lo conectamos a la entrada del sumador. La salida del sumador, ¿a dónde tiene que ir? A la entrada de PC. Y se acabó. ¿Estamos? La salida de la memoria no sabemos todavía. Entonces lo vamos a dejar abierto. ¿Estamos? Pero por lo pronto esto ponemos el registro PC que va a la memoria. Y también va a la entrada del sumador. Tenemos un 4 acá que es fijo. La salida del sumador va a PC. Y esto nos queda por el momento abierto. Vamos a ver qué hacemos. Y ahí tenemos un circuito para hacer un fetch. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sigamos ahora y veamos un poco las instrucciones de tipo R. Ahí está el repaso del RTL abstracto. Primera pregunta, ¿qué componentes necesitamos? Estoy haciendo apretando antes el botón, estoy con ansiedad. Lo primero que necesitamos es registros. Entonces necesitamos un banco de registros para poder acceder a los operandos fuente. ¿Estamos? ¿Dónde están los operandos? ¿De dónde saco yo el RS1 y el RS2?
de la instrucción, son parte del formato. Entonces, si los tengo disponibles acá, en principio esto mantiene su resultado estable, no haría falta un registro, en principio, por ahora. ¿Qué más necesito? Una ALU. En realidad, ¿quién ha hecho un sumador? ¿Lucas? Lo que he hecho, ¿necesito un sumador? Sí, es verdad, necesito sumar los operandos de esto. Sin embargo, nosotros vamos a hacer el add, pero ¿se acuerdan que íbamos a hacer una suma, una resta, una AND y una OR? Y a la larga van a ser todas iguales, porque son todas las instrucciones de tipo R. Entonces, en realidad necesitamos una ALU que haga suma, resta, AND y OR. Una ALU que haga por lo menos 4 operaciones. ¿Está claro? ¿Qué más necesitamos? Una vez que se leen los registros y se suman, ¿a dónde se guardan? En el mismo banco de registros. Entonces, no sería otro banco de registros, es el mismo banco que tiene dos puertos de lectura por un lado y un puerto de escritura. Entonces, necesitamos un banco de registro que tenga dos puertos de lectura de 5 bits, que van a generar las dos salidas de 32 bits cada una, porque este es el tamaño de los registros. Un banco de registro que tenga un puerto de escritura de 5 bits y un puerto de escritura de 32 bits, que va a ser el valor que se escribe. Va a tener una señal de control y va a generar las salidas. ¿Está claro el banco? Igual que como lo habíamos descrito. Y una ALU que va a recibir las dos entradas de 32 bits y va a generar un resultado. Y va a necesitar la señal de control. En principio que dice de 4 bits, después vamos a ver cuando lleguemos a ver el tema de la ALU. ¿Cómo lo conecto? ¿A dónde habría que conectar esta salida? A una de las entradas de la ALU. ¿Y esta? A la otra entrada de la ALU. ¿Y la salida de la ALU? A una de las entradas, ¿a cuál? A write data. Esta debería venir por acá y entrar acá. ¿Y estas de dónde salen? De la instrucción. Entonces, estas tres que están acá, tranquilamente las podría sacar y conectar de acá. Acá tengo 32 bits. ¿Estamos? Pero ¿necesito conectar los 32 bits? No, necesito conectar solamente los 5 correspondientes a esta. ¿Y cuáles son los 5 correspondientes a esta? Los que están dados en el formato. En el formato, van a tener 5 bits específicos. No me acuerdo cuáles son, pero son solamente 5. Entonces, esos 5 cablecitos los pongo acá. Los otros 5 que corresponden a los pongo acá. Y los 5 que corresponden al registro destino, los conecto acá. Por eso nos conviene que en el formato de instrucción los operandos traten de estar siempre en la... Ahí vas a tener una ventaja de que fíjate que simplemente los 32 cables, agarras 5 de esos y los pones acá. 5 los pones acá, 5 los pones acá. Y son conecta cablecitos. Y parece fácil. Es una pequeña ventaja de definir un formato de instrucción regular. ¿Vamos bien hasta acá? Veamos qué hacemos con la instrucción load o con la instrucción store, cuyo RTL era un poco más difícil. ¿Qué necesitamos? Primero el banco de registro. ¿Por qué? Porque tenemos que leer el registro que se va a usar como base para acceder a memoria. ¿Estamos? Después, ¿qué más necesitamos? Una memoria. Bueno, sí, antes. Necesitas hacer una suma, que puede ser un sumador o puede usar la misma ALU. ¿Estamos? ¿Qué es lo que va a sumar la ALU? La constante. ¿De dónde sacamos la constante? De la instrucción. Va a hacer falta un bloquecito para extender la constante en signo. Porque la de la instrucción vienen
12 bits. ¿Y cuántos entran a la ALU? 32. Entonces, en algún momento tengo que usar ese cablecito de duplicarlo, o multiplicarlo en realidad. ¿Me siguen hasta acá? Luego necesito una memoria. ¿Estamos? Y luego guardo el dato en el banco de registro. El banco de registro es el mismo banco. Entonces, hasta acá parecería que no necesito nada nuevo. Quizás esto. Pero el banco de registro ya lo hemos mencionado, ALU ya hemos mencionado, memoria ya hemos mencionado. Sin embargo, bueno, después el store guarda el dato del banco de registro en memoria. O sea, es parecida, pero al revés. La pregunta es, ¿la memoria es la misma memoria que para las instrucciones? ¿O puede ser la misma memoria que para las instrucciones? Acá Lucas tira, depende si la arquitectura es Harvard o von Neumann. Primera pregunta que les hago yo, ¿saben todos qué es una arquitectura Harvard y qué es una arquitectura von Neumann? ¿Qué es una arquitectura Harvard y qué es una arquitectura von Neumann? O dicho de otra manera, les cambio la pregunta, ¿cuál es esta? La estamos haciendo. ¿Estamos? Entonces, ¿la queremos que sea arquitectura Harvard o queremos que sea arquitectura von Neumann? La queremos Harvard para que sea un ciclo. Es probable, o sea, sí, digamos, tiene razón Miguel. No puede ser von Neumann. ¿Por qué? Porque la idea es que se ejecute toda la instrucción en un solo ciclo. Entonces significa que ustedes en el mismo ciclo hacen el fetch. Acceden a la memoria, le ponen con el PC un valor en la dirección a la memoria para que les dé una instrucción. ¿Estamos? Esa instrucción en ese mismo ciclo van a acceder al banco de registro, se van a ir propagando todas las señales en el mismo ciclo. Y en el mismo ciclo le van a dar una dirección de memoria para acceder a un dato. ¿Puede ser la misma memoria? No, porque la memoria tiene que estar con el valor de PC estable. ¿Se entiende? Entonces tiene que ser una arquitectura tipo Harvard. ¿Se entiende? ¿Seguros? Necesito poner otra memoria que sea para los datos. Necesito que las memorias de instrucciones y datos estén separadas. Porque las necesito acceder a las dos en el mismo ciclo. Si yo tuviera una única memoria, a una única memoria le tengo que dar dos direcciones. Para darle dos direcciones, lo tengo que hacer en dos ciclos distintos. Primero uno y después el otro. ¿Se entiende? ¿Seguros? Veo cara de susto, pocas caras de susto, porque son pocos, pero bueno. Entonces acá nos da la pauta de que vamos a necesitar otra memoria. Y esta memoria se va a usar para datos, no para instrucciones. Entonces las memorias van a ser separadas. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahora vamos a mezclar. Bueno, antes de mezclar todo. Necesitamos dos nuevos componentes. El extensor de signo para la constante inmediata, que va a ser simplemente recibe 12 bits y genera 32. Esto va al bit más significativo, lo multiplica. Les pondré algún transistor o algo para darle potencia, pero nada más que eso. Y vamos a necesitar una memoria para datos. Y esta memoria para datos sí es tal cual la que les había mostrado yo ideal. La entrada de lectura, de escritura, de lectura, la entrada de dirección, la entrada del dato a escribir, la salida del dato que se lee. ¿Estamos? ¿Seguros? Bueno, y ahora, ¿cómo conectamos lo que vamos viendo? Dice, conectamos todos los componentes de la mejor manera posible buscando performance. Repasemos esto. Necesitamos el banco de registro. Y el banco de registro lo mandábamos a la ALU, a la salida del banco de registro. Pero acá necesitamos que la ALU tenga otra entrada, que va a ser este extensor de signo. Y después la salida de la ALU, que antes iba al banco de registros, ¿se acuerdan? Para las operaciones tipo R, ¿a dónde va a ir ahora? Tiene que ir a la memoria. ¿Estamos? Y la salida de memoria
tiene que ir al banco de registro. Entonces nos cambia un poco. ¿Cómo queda? Así. Pausa para que ustedes miren, vayan procesando y veamos. Era el banco de registro. ¿Estamos? Este es para las instrucciones tipo R, load y store. Vamos con una tipo R. De la instrucción, selecciono los registros. ¿Estamos? La instrucción va a leer un registro acá y va a leer un registro acá. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la tipo R? Este pasa para la ALU, este pasa para la ALU. Ya sé que me estoy comiendo un detalle, pero después lo vemos. La salida de la ALU, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer este camino largo, que viene por acá, va a venir por acá, y va a venir a la escritura. ¿Lo ven? Era lo que habíamos hecho yo con el dedo rápidamente en la par de diapositivas anterior, ahora es un poco más complicado, pero sigue siendo el mismo camino. ¿Lo ven todos? ¿Qué es lo que hace una instrucción load? Saca un registro de acá, de la instrucción, saca el registro, lo lee y lo pasa para la ALU. De la instrucción saca la constante, la extiende y viene a la ALU también. ¿Está? Suma el registro base con la constante extendida en signo y la salida de la ALU va a la memoria, directo. El dato leído de la memoria va por acá y viene y se escribe en el registro. ¿Se entiende? Con esto ya vemos la necesidad de este nuevo componente que puse acá. ¿Por qué? Esta entrada de la ALU puede venir del banco de registro para los tipos R o de la constante inmediata para los tipos load store. Entonces tengo un destino, dos posibles fuentes. ¿Qué es lo que tengo que agregar? Un multiplexor. ¿Se entiende? Que va a tener su señal de control. Y le vamos a llamar fuente ALU, ALU source. Que me elige de dónde viene el dato que yo voy a sumar en la ALU. ¿Está claro? Lo mismo ocurre con este multiplexor. El dato que voy a escribir en el banco puede venir de la ALU o de la memoria. De la ALU para las instrucciones tipo R o de la memoria para las instrucciones load. Entonces tengo dos posibles orígenes, un destino, necesito un multiplexor, que se va a llamar mem2re, que es memoria a registro. Vale 1 si el dato que se va a escribir en el registro viene de la memoria. ¿Se entiende? ¿Seguros? Fíjense que todo esto es combinacional. O sea, ustedes, dada la instrucción, acceden al banco de registro, acceden acá, una vez que tienen los resultados, los suman en la ALU, una vez que tienen acá, se accede a la memoria y se va seleccionando todo. Observación número 1. Ustedes tienen falta la store. Veamos antes de la observación 1, veamos la store. ¿Qué hace la store? Dada la instrucción, accede a un registro, obtiene el valor del registro y lo pasa para la ALU. Obtiene la constante, la extiende en signo, viene por acá y la pasa para la ALU. Con la ALU hace la suma, genera la dirección. ¿Y de dónde saca el dato a escribir? Lo saca del segundo registro. ¿No? Entonces lo saca de acá, no lo manda para la ALU, no hace falta, viene para la memoria. ¿Y después qué hace acá? Nada, porque no le importa, no escribe nada en el banco de registro. ¿Está? Entonces, la primera observación, de la instrucción viene, y yo con eso accedo al banco. ¿Estamos? Pero, por ejemplo, la instrucción load no tiene un registro de lectura 2, porque tiene un registro de fuente y un registro de destino. Load tiene solamente dos registros, no tiene RS2. Sin embargo, acá le va a llegar algunos bits. ¿Estamos? Cuando le lleguen algunos bits, ¿qué es lo que va a hacer? Esto va a ser parte de la constante, digamos, para la instrucción load. Pero son bits que le van a llegar. Eventualmente va a sacar algún registro de acá.
¿Eso es un problema? No, ¿Por qué? porque el multiplexor no va a pasar ese dato a la ALU y como no va a estar escribiendo, no le importa a la memoria lo que debería importar. Excelente. ¿Escucharon todas las respuestas de Bautista? Dice, es verdad, o sea, yo sí voy a estar, el banco sí va a estar seleccionando un registro. ¿Un registro cuál? No sé, cualquiera. Parte de la constante, o sea, no sé qué va a pasar. Va a dar un valor acá, pero yo tengo que tener cuidado de que el multiplexor me elija este valor. Entonces, el dato leído muere acá. ¿Está? Y decís, bueno, pero en realidad lo pasás para acá. Sí, pero el load no escribe, entonces muere acá. No pasa nada. Sin embargo, ¿cuál es la moraleja de esto? Esto hace cosas de más. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque a veces digo, bueno, yo a los registros los busco igual. Si los necesito, los uso. Si no los necesito, no pasa nada. Me aseguro de que mueran en el camino. ¿Se entiende? Lo mismo, fíjense, cuando ustedes tengan una instrucción tipo R, la instrucción tipo R va a generar la salida de la ALU y la va a pasar para allá. ¿Estamos? Pero en realidad también le va a estar dando una dirección de memoria, porque esto es un cable. ¿Estamos? La memoria, ¿qué va a hacer? Va a acceder a algún dato y en principio ustedes tienen que controlar las señales de control que la memoria no haga nada si la instrucción es tipo R. ¿Se entiende? Pero ustedes sí le van a dar una dirección de memoria y le van a decir no hagas nada. ¿Se entiende la idea? ¿Qué otra observación les iba a hacer yo? No me olvidé, pero bueno. Fíjense que acá nos está quedando, esto sería lo que viene de la instrucción, que es lo que vendría del fetch, y los únicos cables sueltos que estoy viendo son los de las señales de control. Creo que no queda ningún cable suelto. Bueno, el 0 ese ahí. ¿Estamos? Hemos conectado todo con la idea de ¿cuántos bases hay ahí? 1, 2, 3. No importa. ¿Estamos? No es un SRC1, no es un SRC2, no hay acá un único bus. Acá fíjense que estamos conectando de la mejor manera posible. ¿Estamos? Lo más directo que se pueda. ¿Por qué? Porque buscamos performance. Buscamos que el CPI sea igual a 1. O sea, que sea plenamente combinacional. Después vamos a ver si eso es bueno o no, pero por ahora es lo que estamos buscando. Entonces todo va, hay que tirar más cables, tiramos más cables. Hay que poner otra memoria, ponemos otra memoria. Hay que agregar multiplexores, agregamos multiplexores. No hay problema. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí. Dale. Perdón, ¿dónde me estás mandando? En el banco de registro. Sí. Este es el registro en el cual se va a escribir. Es el registro destino que viene de la instrucción. Estos son 5 bits. Estos son 32. Este es el selector de dónde vas a escribir lo que vengas por acá cuando tengas esta señal. Por eso esta viene de la ALU de la memoria, esta viene de la instrucción. Claro. O sea, ¿en qué registro vas a escribir? El valor viene dado acá. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto nos dice que vimos la necesidad de agregar los dos multiplexores, ya se los comenté. Uno es porque el segundo operando de la ALU puede venir o del banco del registro o de la constante inmediata. El otro es porque el dato a escribir en el banco del registro puede venir de la ALU o de la memoria. Esto nos daba dando la pauta también de que al tratar de conectar todo de la manera más directa posible, hay veces que puede haber choques y cuando tenemos que tomar decisiones, ponemos un multiplexor. Un multiplexor es fácil, chiquito, rápido y con eso solucionamos.
Agregamos una señal de control más. Nos faltan los branch, que lo habíamos dejado de lado. Entonces, ¿cómo funcionan los branch? Es el RTL. ¿Qué necesitamos? ¿Qué componente necesitamos? PC. Bien. Bueno. Necesitamos un banco de registros. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar dos registros. ¿Qué más? Algo para compararlos. Una ALU para compararlos. ¿Cómo se hace la comparación? Podemos hacer una resta y ver si la salida es igual a 0. Si hacemos una resta y la salida es igual a 0, son iguales. Necesitamos calcular la dirección destino. ¿Cómo hacemos para calcular la dirección destino? Necesitamos extender el signo de la constante inmediata, desplazarlo un lugar hacia la izquierda. ¿Se acuerdan? Porque recibíamos 12 bits, pero había que moverla. ¿Por qué? Por el formato de la instrucción. Sumar ese desplazamiento a PC. Entonces nos genera la necesidad de un nuevo sumador. ¿Por qué necesitamos un nuevo sumador? Porque está con PC para clavado en 4 y de además porque tenemos que usar la ALU para comparar. Excelente. Por un lado porque la ALU ya la vamos a estar usando para hacer la resta de los dos operando. ¿Se entiende? Entonces, y también tenemos uno que sumaba PC más 4. Entonces, bueno, pongamos un sumador más. No hay problema. Acá estamos ricos por el momento, entonces agreguemos cosas. Y vamos a necesitar un nuevo multiplexor también. ¿Saben por qué? O sea, ¿por qué vamos a necesitar un nuevo multiplexor? Porque ahora el valor que se escribe de PC puede tomar dos valores distintos, ya sea PC más 4 o el salto. Tenemos dos posibilidades para elegir cómo se guarda en un registro un multiplexor. ¿Estamos? ¿Cómo va a ser el dibujito? Más o menos así. Dada la instrucción, obtenemos los dos operandos, el banco del registro me saca los dos valores de los registros, con eso los mando a la ALU, y con la ALU hago la resta, pero lo único que me sirve del resultado es si es 0 o no, que es un flag, 0. ¿Estamos? Si es 0, bueno, dice que va a una lógica de control, que ahora vamos a ver. A su vez de la instrucción también saco la constante la extiendo en signo, es el mismo bloquecito, pero la extensión no es exactamente igual, porque extiendo en signo y le desplazo un bit. ¿Estamos? Genero a la larga los 32 bits que quiero, los pongo en un sumador, donde viene el PC, y de ahí saco la dirección de salto. ¿Se entiende? Siempre de vuelta. Conectamos todo directo. Y ahora nos queda una diapositiva por lo menos. El desplazamiento a la izquierda es fácil, porque muevo el cable del lugar, pongo un 0. Entonces lo hace esta, y se va complicando un poco, pero sigue siendo mover cables. ¿Qué es lo que nos queda? Poner todo junto. Ya tenemos, por un lado el fetch, por otro lado el camino de datos para tipo R, load y store, y por otro lado este pedacito para los branch. Cuando lo ponemos todo junto queda, tomen aire, así. ¿Qué tenemos? Vamos por parte. PC, hasta ahora el único registro, ¿sí?, que tiene un clock. Cuando PC tiene su valor estable, pone su salida y lo manda a la memoria de instrucciones para que nos dé la instrucción. Lo manda a un sumador, que suma PC más 4, y lo manda a otro sumador. Lo dejemos pendiente por el momento. ¿Qué va a pasar acá? Este va a sumar 4, va a generar PC más 4 de la salida, y lo tengamos frisado. La memoria de instrucciones va a recibir la dirección, va a leer su contenido y nos va a presentar una instrucción. Acá hay 32 bits. Esos 32 bits, como yo tengo un formato regular, fijo, los voy a empezar a tirar los cables a donde me conviene.
Voy a mandar algunos bits para acá, otros bits para acá, otros bits para acá, otros bits para acá. El banco de registro va a leer 2 registros y va a generar 2 salidas. Esta la manda siempre a la ALU, esta va, vamos a ver si la usamos o no. ¿Va para la ALU o va para la memoria? Estas, en principio, por ahora las dejemos pendientes. En el caso que sea una operación tipo R o una operación tipo R, tomo el dato de acá, este multiplexor me toma el dato del banco de registro, opero. Si es un load, tomo el dato de acá, pero tomo el dato de la constante, un load o un store. Si es un branch, tomo el dato de acá y tomo el dato también del banco de registro. Según qué operación sea, la ALU va a hacer lo que tenga que hacer, va a generar la salida. Si tengo que acceder a memoria, accedo a memoria, ya sea para el load y store. Si no accedo a memoria, me lo salteo por acá. Y finalmente tengo que algunas instrucciones como load y las tipo R escriben. Si escriben, mando el dato, ya sea resultado de la ALU por acá o dato leído de memoria, lo mando al lugar que se escribe en el banco, en este registro que viene dado por la instrucción. Mientras se hace esto, la constante acá también me genera un valor para acá, le sumo PC, lo mando a un multiplexor y lo mando a PC. Entonces, este multiplexor me elige si PC viene de la dirección de salto o PC viene de PC más 4. Al final del ciclo, se va a escribir PC con un nuevo valor, va a haber terminado mi instrucción, sea cual sea, y PC se va a escribir con un nuevo valor y empieza una nueva instrucción. Esa es nuestra primera versión del camino de datos completo. ¿Preguntas? Esto tendría que ser la salida del 0 de la ALU iría de alguna forma a PC SDC. Perfecto. Lo que falta acá, faltan algunas cosas todavía, ¿no? Pero primera observación, ¿cuáles son los cables que quedan sin conectar? En general, las señales de control, que están todas las marcaditas de celeste. Esas no las hemos conectado todavía. Y tiene razón Lucas, Franco. ¿Qué más nos falta? El 0. Este está por ahora desconectado. ¿Y qué más nos falta? Bueno, acá la señal de control de cómo se controla esto. Entonces, él dice, en principio esto va a ir para acá, y después dijo, no, pero va a necesitar algo más. Bueno, ya vamos a ver cómo controlamos este multiplexor, falta todavía, pero va a depender de la instrucción y de esta salida. Nótese, depende de la instrucción y de esta salida. Hay que ver qué ponemos. Sí. ¿No se podría usar solo un sumador en vez de usar 2 para el PC? En vez del multiplexor que decida si sumar 4 o sumar la constante. ¿Y cómo harías si tendrías que sumar uno solo? ¿Cómo harías si tuvieras uno solo? Y con el multiplexor en vez de... O sea, en vez de Ah, multiplexor en la sí, salida, podrías. y ahí te ahorras un sumador. Sí, podrías. Vamos a ver si... O sea, eso... escucharon todo lo que planteaba, ahora sí te voy a hacer el nombre. Vos eras Facundo, mira. Cáceres. Me queda ahí un solo anónimo. No, 2. Bueno, vos más fácil. Lo que plantea Facundo es, ¿no podría directamente haber puesto el multiplexor antes del sumador y elegir si el sumador elige 4 o la constante y de esa manera después sumar y me ahorro un multiplexor, me ahorro un sumador? Sí, podría. Después vamos a ver si es mejor o peor. ¿Pero de que se puede? Sí, se puede. Porque la están armando. Entonces ustedes dicen, yo hago esto y me ahorro un sumador. Vamos a ver, spoiler, digamos, con el paso del tiempo vas a ver que ese sumador es lo de menos. Realmente, en el pantallazo grande, poner un sumador más, un sumador menos, no te mueve el amperímetro. Vas a preferir esto por una cuestión de simplicidad, por cosas que vamos a ver más adelante. Pero sí se podría. Y de hecho, muchos de esos detallecitos hay que ver si, más allá del costo de un sumador, vamos a ver cuestiones de tiempo también. Me conviene poner el sumador acá, me conviene poner este multiplexor, que es un multiplexor que es una pavada, pero me genera un retardo. Ese retardo me conviene acá o me conviene allá. Y vamos a ver, ahora da todo lo mismo.
Entonces lo hagamos así. Pero es buena la observación de que se lo podría haber movido el multiplexor. Que se lo podría haber puesto a la entrada de un sumador. Igual tiene que elegir. Como eso es inevitable. ¿Alguna otra pregunta? ¿Observación? Cortemos. Estamos temprano, pero cortemos acá. ¿Les parece? ¿Qué nos queda después? La señal de control. Ahí ya me demoró un montón, entonces, por lo pronto, tenemos un camino de datos. Con observación número 1 del camino de datos es, hemos conectado todo con la máxima cantidad de cables posible para poder hacer que esto se haga en un solo ciclo, que es el objetivo. No hemos puesto ningún tipo de constraint, o sea, de limitación en cuestión a costos. Había que tirar cable, tiramos cable. ¿Cuántos bases tiene esto? No vale la pena ni ponerse a contar. ¿Estamos? Pero esto es un bus, fíjense acá, otra observación importante. Cuando tengo que poner un dato, el dato se propaga y va para todas partes. ¿Estamos? Lo que yo vaya a usar va para todos lados. Después vemos si se usa o no, pero va para todas partes. No tengo ningún tipo de reparo de que las cosas se usen aunque no se las necesite. Entonces yo accedo siempre al banco de registro, aunque el valor no se lo vaya a usar. Saco siempre una constante de acá, siempre la extiendo en signo, aunque sea una instrucción tipo R. ¿Está claro? Todo eso va a estar controlado por las señales de control. ¿Necesito poner 2 memorias? Pongo 2 memorias. Y hago una arquitectura tipo Harvard. ¿Para qué? Para poder acceder a las 2 memorias en el mismo ciclo, que es el objetivo. Después vemos si el objetivo es bueno o no, pero por lo pronto es nuestro objetivo. ¿Estamos? Entonces, con eso diseñamos ese camino. Importante que ustedes no lo memoricen, lo entiendan. Porque en base a este camino lo vamos a completar la clase que viene y lo vamos a empezar a tunear, modificar, cambiar. Vamos a ver qué ventajas tiene, qué problemas tiene, cómo lo hacemos mejor. ¿Estamos? Por ahora es, metamos recursos sin problema, buscando el CPI igual a 1. ¿Estamos? Y como conclusión final, esto es la primera versión del primer procesador. Sin embargo, ustedes pueden volver a su casa y decirle, che, hoy a su mamá, a su papá, a su hermano, novio, lo que sea, hoy hemos visto cómo se hace el diseño de un camino de datos de un procesador. No toda la gente puede volver un almuerzo a su casa y contar eso en su familia. ¿Estamos? Tampoco es la gran cosa, pero es como para decir, hoy en clase hemos diseñado un procesador. La gente que no entiende va a decir, oh, mi hijo es un genio, mi hija es una genio. No importa. Vos has visto un camino de datos de un procesador. ¿Estamos? Eso no todo el mundo acá en Tucumán lo ve. Literal. ¿Estamos? En otras partes sí, por supuesto. Digamos, pero marca un escalón, digamos, que hay que hacer. Entonces, váyanse contentos, traten de entenderlo y nos vemos el viernes que viene. ¿Estamos? Para continuar tuneándolo esto.